soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. No tengo idea dónde me bautizaron, así que no puedo solicitar mi partida de bautismo, que es necesario para luego rellenar un farragoso y engorroso formulario de apostasía y presentárselo al obispo local para que me saquen de la lista de fieles. Así que me tengo que resignar a que la iglesia siga cobrando y actuando como si yo fuera parte de su rebaño, porque así nos llaman, claro. Cuando di por terminadas mis relaciones diplomáticas con la iglesia, por cierto, como a los 16 años, tuve un broncazo monumental con un cura que, por cierto, había sido el que me había dado la primera comunión. Así que se sintió facultado para lanzarme latinajos, entre los que estaba alguno excomulgándome y condenándome a los infiernos. Cosa que, por otro lado, suelen hacer con enorme gusto muchos amables cristianos que en ocasiones visitan este canal para dejar sus parabienes y desearme los infiernos. Eso es lo que corresponde a los servidores de un Dios bondadoso y misericordioso que aprenden la caridad cristiana. Durante el siguiente año me dediqué a escribirle cartas al entonces cardenal mexicano José Garibi y Rivera exigiendo mi cédula de excomunión. Era yo joven. Pero no recibí respuesta del viejo cura, que entonces yo no sabía que había sido guerrillero cristero, al que sus colegas fanáticos llamaban Pepe Dinamita, en recuerdo de su acción en la Guerra Cristera, llevada a cabo el 17 de abril de 1927, la masacre del Tren de la Barca, cuyas vías voló para luego matar a los custodios del oro y la plata que transportaba el ferrocarril y a una gran cantidad de pasajeros civiles, incluidas mujeres y niños. Muy cristiano todo. Por cierto, si quieres saber más de la Guerra Cristera, aquí contamos su historia. Pero bueno, el tema es que el bautismo es considerado por el cristianismo como la cuota de entrada a varias comunidades religiosas o iglesias cristianas. En mi caso, obviamente era la católica. El bautismo es uno de los rituales de las iglesias cristianas que se consideran medios para hacer santo a algo o alguien, un concepto que en latín sería sacramentum y que llamamos sacramentos. Por un lado se trata de rituales simbólicos, pero por otro lado son pilares de muchas creencias religiosas que tienen poco o nada que ver con los textos de la Biblia, sino que se desarrollaron después y que hoy son consustanciales a las distintas iglesias cristianas y a su interacción con la sociedad. Esto de la interacción con la sociedad es una manera elegante de decir su intento por controlar a las sociedades y hacer que hasta quienes no son creyentes sigan sus creencias, que las leyes civiles se ajusten a lo que dicen los religiosos y que la vida social, económica y política esté regida por sus dogmas. Como en Irán o Afganistán hoy, o como en la Europa del medievo, para entendernos. O la España de Francisco Franco como un ejemplo más reciente. Lo más curioso de estos rituales es que ni siquiera los creyentes tienen claro qué son, de dónde vienen y qué implican. Se someten a ellos porque sí, porque les han enseñado que deben hacerlo, generalmente sin un ápice de curiosidad o cuestionamiento crítico. Vamos a ver pues de dónde salen los sacramentos, en este caso los de la Iglesia Católica, tocaremos algo de otras iglesias pero no mucho. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Dejando claro que, por ejemplo, las denominaciones protestantes clásicas solo aceptan el bautismo y la Eucaristía. Algunas ortodoxas no incluyen la penitencia, otras incluyen o excluyen otros sacramentos y demás. Según el Concilio Vaticano II, para tener una definición, los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios. Pero en cuanto a signos, también tienen un fin pedagógico. No solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y cosas. Empecemos por el principio. Hay 3 sacramentos de iniciación y el primero es el bautismo. En este ritual o liturgia, que viene del griego liturgia, que significa servicio público, una persona, generalmente un bebé de pocos días o semanas de nacido, es rociado con agua bendita, o se le vierte en la cabeza, o se hace su completa inmersión en ella, a veces con cierta violencia. En el caso de los bebés, generalmente con esta acción también se les asigna su nombre. Para la Iglesia Católica, el bautismo es la regeneración y el perdón de los pecados. Sí,
Los bebés son pecadores. Ya lo comentamos aquí, por cierto, y es además la iniciación en la iglesia. Es la ceremonia de entrada a toda una estructura de creencias, una religión poderosa, una iglesia con una historia poco edificante, y todo ello sin que el bebé pueda dar su opinión. Nada, a partir de hoy eres católico y punto. Decía Richard Dawkins que esto era como si cuando nace un niño llegara uno y le dijera: a partir de ahora eres del Partido Conservador. Es que yo opino, no, tú no puedes opinar, vas a ser para siempre del Partido Conservador. Pero ¿de dónde viene el ritual del bautismo? Como casi todos los demás de las costumbres judías anteriores, en este caso de los rituales de purificación y limpieza llamados Tvilá, necesarios para entrar al templo y que implican desde simplemente lavarse las manos hasta hacer una inmersión total del cuerpo para tener la pureza ritual necesaria en ciertos casos dispuestos por libros como el Levítico. Quien se convierta al judaísmo debe sumergirse en agua como parte de los rituales de aceptación de su nueva religión. Para los cristianos, el bautismo comienza precisamente con Juan el Bautista, predicador y profeta judío que bautizó a Cristo en el río Jordán, según los evangelios. Por cierto, es frecuente que ricos, poderosos y aristócratas europeos, al principio por lo menos, y gente del postureo, manden traer agua del río Jordán para bautizar a sus herederos, práctica que se ha extendido conforme es más barata la importación de tan simbólico líquido. Supongo que creen que es la misma agua que bautizó a Cristo, sin pensar que en todo caso, en más de 2000 años, las moléculas de esa agua han recorrido muchas veces su ciclo de evaporación, condensación y lluvia, cayendo en algún lugar lejos del río Jordán. Finalmente, el bautismo para los cristianos solo empezó a adquirir importancia realmente en el siglo II, y el bautismo infantil no fue común sino hasta el principio de la Edad Media. La ceremonia en sí es un ritual complicado. En el catolicismo se vierte agua mágica o bendita 3 veces en la cabeza del bebé, vestido de blanco y sostenido por sus padrinos, que son los que lo introducen a la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego se le unge, es decir, se le aplica en la frente formando una cruz aceite crismático. Un aceite de oliva mágico mezclado con bálsamo que se haya bendecido en la misa del Jueves Santos. Es uno de los 3 santos aceites u óleos que se usan en los sacramentos. Luego se encienden velas bautismales y finalmente el sacerdote bendice los oídos y labios del bebé para que oiga y hable solo de la gloria de Cristo. En tiempos y lugares de predominio de la religión, la fe de bautismo fue un documento fundamental de la identidad de una persona, como lo eran los certificados de matrimonio o de defunción expedidos por la Iglesia. Esto sobre todo en la Europa de la segunda mitad del medievo y luego en países como España durante toda la dictadura bestial de Franco, apoyado, claro, por la Iglesia Católica. Precisamente por eso, la Iglesia se opuso desde su surgimiento al registro civil, un servicio público destinado a dar fe de nacimientos, defunciones, nombres, matrimonios y otros asuntos del estado civil de los ciudadanos, cuando todavía no eran ni siquiera ciudadanos. Porque el primer registro civil surge, tenía que ser, en Francia, cuando en 1787 Luis XVI dispone la libertad religiosa, lo que implica alguna forma de que el reino inscriba el nacimiento de los hijos de fieles de otras religiones o de peligrosísimos ateos. Ya con la Revolución Francesa, 2 años después, igual que con Napoleón y la Restauración monárquica, el registro civil siguió existiendo. En México se constituyó con una ley expedida por el gobierno de Benito Juárez, un pretexto más para lo que sería la Guerra de Reforma de 1858 a 1861 y luego la Intervención Francesa de 1862 a 1864. En España, el registro civil se instituyó en 1870. La confirmación es como el hijo feo de los sacramentos. Los protestantes la rechazan con base en los argumentos de Martín Lutero y para los católicos ha pasado de ser una parte del ritual de un adulto para convertirse en cristiano, originalmente bautismo, confirmación y comunión, a ser un rito independiente que desde el siglo XVI se lleva a cabo más o menos en la adolescencia, antes o después de la primera comunión. Esencialmente la confirmación es un rito que se lleva a cabo a la mitad de una misa y en el que el protagonista renuncia al mal y al pecado y jura públicamente que tiene fe absoluta en Dios y su iglesia. Después de lo cual el oficiante le pone las manos en la cabeza, se le unge otra vez con aceite crismático y con eso se supone que ya uno es miembro completo de la iglesia. Lo que a mí nadie me dijo es que luego de imponerle las manos el cura, le da a uno una cachetadita porque, dice la Iglesia Católica siempre pacífica, la confirmación nos vuelve también soldados de Jesús.
El Espíritu dona una fuerza especial para dar testimonio de la fe. Esto está simbolizado en el ritual de la bofetada, un gesto tomado de los militares. Un obispo abofetea suavemente la mejilla del confirmado, enviándolo al mundo a luchar por la fe. Otros dicen que es una forma de simbolizar que uno debe estar listo para sufrir por Cristo, cosa que yo nunca estuve a todo esto. Y como no sabía que me iban a tocar la cara, cuando el obispo lo hizo lo insulté. Según yo, por lo bajito, según mi madre, que estaba roja como un tomate, en voz tan alta que el señor obispo me oyó. En todo caso, había confirmado yo que era católico, supuestamente. Mi sobrina Laura, criada en familia de ateos militantes y totalmente alejada de la religión, se subió un día como a los 7, 8 años a la necia de que quería hacer la primera comunión. Obviamente no sabía qué era eso, pero sabía que a sus amiguitos el día que la hacían les daban merienda y regalos. Lo que quería la niña, pues, eran la merienda y los regalos, como la gran mayoría de los niños. Viejo truco de la iglesia que primero te da dulces y luego te cobra diezmos, primicias y limosnas, con las que poco a poco ha ido construyendo una de las más arrolladoras fortunas del planeta. Así que a Laura le hicimos una fiesta con regalos y su fervor religioso se esfumó para nunca más volver. La comunión no es tampoco un sacramento demasiado original, pues viene directamente de un ritual judío que se practica exactamente en la Pascua o Pesaj, donde los presentes comparten el pan y el vino. Si la última cena ocurrió en la Pascua judía, en Pesaj, Cristo estaba simplemente siguiendo las tradiciones judías y probablemente fue después cuando se le añadió la parte de esta es mi carne y esta es mi sangre y todo eso que distingue ya a la comunión cristiana. Como sea, este es el sacramento central del catolicismo y el asunto principal de debate respecto de este sacramento, donde se comparten el pan y el vino, está en el tema de la transubstanciación. ¿La trans qué? No, lo de trans no. La transubstanciación es la idea de que el pan y el vino se convierten en la sustancia real de la carne y sangre de Cristo. Es decir, que aunque mantienen su aspecto y sabor originales de pan y vino, a través de la oración eucarística, por la palabra de Cristo y la acción del Espíritu Santo, la sustancia de estos alimentos cambia, se convierte en otra sustancia. Esto lo estableció como verdad que los cristianos tenían que creer el Cuarto Concilio Laterano de 1215, que le dio forma en gran medida a la Iglesia católica que conocemos hoy, y sigue siendo doctrina en otras iglesias cristianas como la luterana y la ortodoxa oriental. Y lo creen, no lo ven como un símbolo. Yo recuerdo cuando por extrañas razones de amistades de mi madre yo hacía montañismo con los chicos del Opus Dei, que uno de los jóvenes miembros, pues, de la organización, nos reunió a su alrededor y nos contó cómo alguien una vez se había robado una hostia consagrada, se la metió a la boca, la sacó, la metió en una cajita, la llevó a un lugar donde había unos señores muy malvados, abrieron la cajita, la apuñalaron y empezó a volar sangrando. Y yo tenía 7, 8 años, pero yo oí esto de las hostias sangrantes, volantes, y me sonaba que me estaban viendo la cara. Por supuesto que como todo esto es una patraña, el argumento siempre es que se trata de un misterio, concretamente el quinto misterio de la luz. Hay 20 misterios en total en 4 categorías, así se ahorra la Iglesia el responder a gente que hace preguntas incómodas, como es mi caso. O como dice el catecismo, el pan y el vino se transforman de un modo que supera a la comprensión. Pues qué bien. Lo que sería uno de los fenómenos más impresionantes del universo, la conversión real de pan y vino en carne y sangre, es indemostrable. ¡Qué sorpresa! Cuando no se quiere meter en líos científico-teológicos, la Iglesia Católica simplemente dice que se comulga para recordar la muerte de Cristo, para mostrar esperanza en la fiesta celestial, para simbolizar la unión con Jesús y para recibir un regalo del propio Jesucristo. Un regalo, por cierto, que ahora puede adoptar varias formas, sin gluten. Bueno, no, sin gluten no, porque el Vaticano ha dictaminado que las hostias sin gluten no son válidas, así que deben tener una cantidad mínima de gluten para conseguir la panificación y que se hagan lío los celíacos. Suena como si para convertirse en la carne de Cristo fuera preciso el gluten, pero bueno, así es. Dado que se hacen solo con harina y agua, las hostias son veganas, aunque no sé cómo resuelven el hecho de que al transformarse en el cuerpo de Cristo, los veganos no deberían poderlas consumir. En cuanto al vino, resulta que el vino no es vegano,
porque para aclararlo se suele usar cola de pescado, gelatina, clara de huevo o caseína. Así que se prepara vino vegano para los fieles que tienen esta, segunda religión del veganismo, dejando de todos modos abierto el tema que para cuando lo toman ya no es vino, sino sangre humana. Es un misterio. Y si la comunión es la entrada al exclusivo club de los católicos, por supuesto que la excomunión es la expulsión o al menos la suspensión del club. En el pasado, con sentencias tan brutales como: lo declaramos excomulgado y anatematizado y lo juzgamos condenado al fuego eterno con Satanás y sus ángeles y todos los réprobos, siempre que no rompa las cadenas del demonio, haga penitencia y satisfaga a la iglesia. Lo entregamos a Satanás para que mortifique su cuerpo, a fin de que su alma sea salva en el día del juicio. O sea, te torturan para salvarte. No es necesario que te lean sentencias o se hagan rituales para excomulgar a una persona, aunque esto puede ocurrir en la excomunión por juicio de la iglesia. Pero hay pecados que provocan la excomunión automática, inmediata y tajante. La apostasía, como la mía, la herejía, el cisma, el aborto, violentar la hostia consagrada, como en la historia que me contaron en el Opus Dei, tratar de ordenar a sacerdote a una mujer, atacar físicamente al Papa y, en el caso de los sacerdotes, violar el secreto de confesión, quien absuelve a un cómplice de adulterio, un obispo que ordena a otro como obispo sin orden papal y alguna otra cosa. Es decir, ni el asesinato, ni la violación de personas incluso menores de edad, ni la tortura, ni ningún otro horror que usted pueda imaginarse en sus momentos más oscuros son asuntos de excomunión automática según la ley canónica, que es la que rige a la Iglesia Católica, a sus ministros y a sus fieles. Es otro misterio, parece. El cuarto sacramento, la penitencia, donde se confiesan los pecados y se demuestra el arrepentimiento con una pena para lograr el perdón, es también el resultado más lejano de las confesiones judías. Los judíos que pecan contra Dios tienen que confesarlo, pero no en público ni a otra persona, sino en un diálogo solitario con su Dios. Más que diálogo, monólogo, pues ya se sabe que hablar con los dioses es fácil, pero que los dioses te respondan es una parte bastante más difícil de ese acto. Los judíos sí confiesan públicamente los pecados cometidos contra otra persona, mostrando arrepentimiento. Aquí no nos vamos a meter en la multitud de actos que las iglesias han considerado pecados a lo largo de la historia. En todo caso, la confesión cristiana proviene primero de un versículo del Evangelio de Juan, el más tardío de los 4 que acepta la Iglesia Católica como válidos. Dice: a los que perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Es decir, indicaba que podían los apóstoles perdonar pecados. En segundo lugar, esto se justifica con la epístola de Santiago, de mediados o fines del siglo III, que recomienda a los cristianos que confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser curados. Sobre estas bases, las confesiones de los cristianos eran públicas hasta que Basilio el Grande, obispo de Cesarea a fines del siglo IV, decidió que la confesión debía hacerse ante un sacerdote, y apareció la idea del secreto de confesión, que se consolidó también en el Cuarto Concilio Laterano de 1215, estableciendo graves penas, como la separación del sacerdocio, para los curas que violaran el secreto. ¿Se mantiene del todo el secreto de confesión? No lo sabemos, pero aun si se mantuviera el secreto de exactamente qué dijo alguien o qué pecado confesó o con quién lo andaba cometiendo, la información obtenida por los sacerdotes en confesiones sin duda fue un elemento del creciente poder de la Iglesia a lo largo de los primeros siglos del cristianismo y hasta fines de la Edad Media. Ser confesor de los reyes era una posición de poder. La unción de los enfermos es el ritual de aplicar uno de los aceites sagrados en la frente y manos de una persona enferma, especialmente si lo está de mucha gravedad, por lo que se le llamaba también extrema unción, palabra que ya no le gusta a la Iglesia. Al tiempo que se hace esto, se recitan oraciones con el objetivo de ofrecerle al enfermo consuelo espiritual, fortaleza y, si Dios quiere, la curación de la enfermedad. Es también un ritual antiguo presente entre los antiguos griegos y los judíos. Quizás lo interesante aquí sea que el origen de la práctica es totalmente pseudocientífico.
Hipócrates perpetuó la idea de que untarse con ciertos aceites curaba diversos males. Concretamente, el aceite de oliva era empleado en sus libros de 60 formas distintas, solo o mezclado con elementos como trigo o vino, e incluso se usaba como anticonceptivo. Por supuesto, Hipócrates no tenía idea alguna de medicina y el aceite de oliva no sirve para nada de eso. Ahora, en pan y con tomate, o con corazones de alcachofa, o en ensaladas, está de muerte. Dicho esto sea sin ánimo irónico. Quedan los dos sacramentos de servicio y misión. No quiero entrar demasiado en los procesos de ordenación de sacerdotes en sus grados de diácono, presbítero y obispo, salvo para decir que este sacramento, con su complicado ritual de imposición de manos y unción de aceites sagrados, sirve para que los sacerdotes estén autorizados a administrar los demás sacramentos. Por cierto, esto solo lo pueden ser los hombres, y hombres que no sean trans. La batalla de las mujeres católicas por ser sacerdotisas es larga y hasta hoy absolutamente estéril. Pero el matrimonio, hermanitos, el matrimonio es un sacramento fundamental para el catolicismo. Bien, en todas las sociedades el matrimonio en sus distintas formas une a los cónyuges de manera indisoluble y en general con la idea de que se reproduzcan en bien de la comunidad, se vayan a vivir juntos, hagan una familia, trabajen, sean felices y se mueran. De paso, sirve para mantener la unidad del grupo y evitar que la gente se ande casando con personas de otras tribus, de otras familias, de otras naciones, religiones, razas, sexos o equipos de fútbol. El matrimonio cristiano se deriva, por supuesto, del matrimonio judío y usa como su pretexto original la asistencia de Cristo a una boda en Caná, donde convirtió el agua en vino, todo ello en versión proporcionada en el capítulo 2 del Evangelio según Juan. Los demás no se enteraron. La doctrina de la Iglesia es que el matrimonio tiene mucho que ver con el pecado original. Vea usted, por cierto, nuestro video al respecto. Y tiene que ver con la mítica pareja original de Adán y Eva, y es la forma central de controlar la vida sexual de los católicos. Primero, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque Adán y Eva. El amor no importa en este negocio. Si dos hombres o dos mujeres se quieren cantidad, no pueden casarse, al menos no por la Iglesia. Y si lo hacen mediante el malvado registro civil, todos están pecando horrorosamente y la Iglesia se ha opuesto intensamente a que las leyes de todo el mundo acepten este tipo de unión. 2. El matrimonio es la única situación en la cual es legítimo practicar el sexo, pero sí y solo sí tiene por objeto la producción de nuevos pequeños cristianos bautizables. Así que los métodos anticonceptivos son rechazados para parejas no casadas porque no deberían estar haciendo eso, y también para parejas casadas, igual que el aborto. 3. El matrimonio es para siempre. Que los cónyuges acaban odiándose y tirándose cosas a la cabeza, con la mujer habitualmente llevando la peor parte de ser víctima de una bofetada a serlo de un asesinato, por mala suerte. Porque el matrimonio es indisoluble y el divorcio no debe permitirse. Ahora, si usted es rico y poderoso o dona lo suficiente a la Iglesia, se puede anular su matrimonio, que no es lo mismo que un divorcio. No. El divorcio es pecado y la Iglesia se ha opuesto a que las leyes de distintos países consagran el divorcio como un derecho de los cónyuges infelices. Que la Biblia no dice nada específico sobre el aborto, no importa. La mayoría de los cristianos creen que sí, y ningún sacerdote o ministro en su homilía de la misa de domingo a las 12 va a comentar este pequeño detalle. Tampoco va a decir que Dios nunca celebró el matrimonio entre Adán y Eva, simplemente formó a la mujer y, según dice la Biblia, se la presentó al hombre. Adán, te presento a Eva. De modo que estos vivieron en pecado toda su vida. De todas formas, el matrimonio y lo que este significa en el cristianismo ha sido la gran arma para tratar de obligar a sociedades enteras, sean o no cristianos sus integrantes, a denegar el matrimonio igualitario a parejas no tradicionales, a perseguir el aborto, a condenar a los anticonceptivos y a presionar también a parejas que viven o sexan, o viven y sexan sin pasar por la sacristía y por caja, que en España significa que cada matrimonio cuesta entre 100 y 600 euros o más. Finalmente, la idea que tienen del matrimonio las iglesias cristianas las lleva a promover teorías de la conspiración como una especie de complot contra la familia, en el que se fundamentan para apoyar los movimientos de derecha más extremistas que dicen estar precisamente a favor de la familia.
aunque en realidad nada parece indicar que la familia como institución esté en peligro. En todo caso, solo ha ampliado su definición en tiempos más tolerantes y amables. Los rituales son importantes en la vida humana como símbolos y como expresiones de realización colectiva e individual. El minuto de silencio al principio de un evento deportivo por una catástrofe muestra la solidaridad y el dolor compartido con las víctimas, aunque no sirva para nada. Saludar y despedirse, mostrar cortesía, vestir de cierta manera para determinadas actividades, hacer un desfile o procesión solemne, llevar a cabo una elaborada ceremonia de premiación, sea de un concurso de dibujos de jardín de infancia o la entrega de los Óscares o de los premios Nobel, todo ello le da significado a nuestras actividades, indica la relevancia que ciertos momentos tienen y nos hace sentirnos a todos parte de algo más grande, como cuando aplaudimos a un músico o le pedimos una canción más. Pero los rituales también pueden ser coercitivos, limitar nuestra realidad en vez de consagrarla, llamarnos al engaño cuando son prácticas vacías como las del Reiki o la quiropráctica, o quitarnos libertad al dar más relevancia a la forma que al fondo, como ocurría en las grandes reuniones nazis de Nuremberg, donde el ritual ocultaba lo que conllevaba como ideas el nazismo. Y en el caso de los sacramentos, que no dejan de ser rituales por más que quieran revestirse de poderes mágicos o singulares, de convertir el pan en carne humana o de curar con aceites poderosos, todos tienen en el fondo una intención clara de provocar, profundizar y ampliar el miedo. El miedo sobre todo a lo que pueda pasar después de la muerte. Los sacramentos tienen por objeto jugar con la idea del pecado y el castigo brutal de los infiernos y las llamas eternas para los que no se bautizan, para los excomulgados que no se arrepienten, para quienes no hacen penitencia, para quienes no confirman ante el mundo su fe, para quienes no se casan por la iglesia. No son rituales inocentes, son mensajes constantes de que el Dios al que se adora, el Dios con el que se intenta establecer cercanía y respeto, sigue siendo ante todo el Dios terrible de los castigos eternos, el destructor, el causante de diluvios, el que ordena masacres. Y eso quizás sea lo más triste, que los creyentes envueltos en la formalidad de los aceites y los ropajes y la decoración de los templos y el incienso y las oraciones repetitivas y cansinas, el agua bendita, la hostia y el vino consagrados, etcétera, 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 no ven lo que hay más allá. Y lo que hay es un intento, aun si lo divino existiera, seguiría siendo mucho más humano que divino, de mantenerlos fieles no a las creencias, sino a quienes las controlan, las crean, a veces las reinventan, asegurándoles que ellos tienen el secreto de la vida eterna, y están dispuestos a vendérselos a cambio de su vida real, actual y presente, haciendo así un modo de vida que probablemente sería castigado con enorme energía por su Dios si existiera. ¿No cree usted?